Quiero hablarle en esta mañana de algo que lo habrá escuchado 1.000.000 de veces, pero se lo voy a refrescar. Un día en Lucas dice que un día el Señor, después de estar orando, se le acercó uno de los discípulos y le dijo estas palabras: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Amén. Si usted estudia la vida de Israel, ellos sabían orar. Los niños de muy pequeños comenzaban a orar. Cuando estaba leyendo este pasaje, me llamó la atención en el sentido de que el discípulo no le pide que le enseñe en realidad la oración, sino que le está hablando de esa comunión que tenía Jesús con el Padre. No sé si me entienden. Creo que ellos vieron esa comunión que él tenía. Continuamente Jesús estaba en comunión con el Padre. Y creo que lo que ellos están refiriéndose en ese momento es: enséñanos cómo podemos hacerlo nosotros. Enséñanos a orar. Y lo que voy a tomar en esta mañana es solo una frase de esta oración. No la vamos a tomar toda. Pero cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro lo tiene en Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13. Después usted, si quiere, lo lee en su casa, pero ya lo sabe de memoria. Todos hemos aprendido de memoria el Padre nuestro. Pero a veces lo sabemos como tan de memoria que no nos damos cuenta el significado tan profundo que tiene esta palabra. Y fíjese, cuando Cristo le enseña qué es lo que le está diciendo en esta palabra, primero ellos tienen que reconocer algo que no estaban acostumbrados: a decirle Padre a Dios. Es un privilegio que tenemos nosotros en el nuevo pacto. Padre. Padre. Cuando habla de Padre, no está hablando solamente de un Dios extraordinario, Dios del universo, Dios de todo poder, Dios de toda autoridad, sino cuando hablamos del Padre hablamos de algo cercano. Es el papá, ¿verdad? El papá es el que te defiende. Cuando uno era chiquito y iba a la escuela, le decía: guarda que después viene mi papá. El papá es el que nosotros tenemos bien cercano. Y el Señor, cuando le habla, le está diciendo esta palabra tan linda: Padre, Padre. Y a mí lo que me llama la atención es que dice Padre nuestro, de todo, no mío. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados mucho a lo mío. Veo que somos 3 hermanos y decimos mi papá. No decimos el papá, decimos mi papá. Y Jesús le dice esa palabra, me gustó mucho porque le dice: es nuestro Padre. No hace familia, no hace comunión, no hace relación. Lo que dijo Flor recién, nunca se habían visto con alguno de Varadero, jamás. Pero hay una relación, hay una familia, hay una comunión. ¿Amén? Yo que he viajado por diferentes partes y aún del mundo, he estado en casas donde ni siquiera conozco el idioma. Y he visto el amor, el cariño, la amistad. Me acuerdo uno de los lugares que fui, que era la casa de un odontólogo que daba clase acá en la universidad de la capital, la UBA se dice. Él era profesor ahí y yo estuve en el lago de Como. Sabe que el lago de Como en Italia es uno de los mejores lugares que hay. Y él tenía la casita enfrente al lado de Como. Y este médico, que tenía una casa extraordinaria,
las canillas estaban bañadas en oro. Era la primera vez que yo iba, así que yo asustado como cuando perro que se mete en casa ajena, ¿vio? Que no sabe dónde meterse. Y yo vi el cariño, el amor. Ellos tenían gente que les servían, y no sé si le hablaron, pero hasta los que no servían eran un cariño, un amor. Ahí uno puede ver que hay algo que nos une y no es la sangre, sino una sangre que es mayor que la de nuestro Señor Jesucristo, el ser familia. Y eso realmente estaba meditando un poquito en esta palabra cuando Jesús dice Padre nuestro. Y me hizo pensar mucho en esta palabra y entender lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir cuando nosotros rogamos a Él, cuando tenemos comunión. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos, se lo dije varias veces y ojalá lo entienda de verdad, este es un año muy importante para nosotros. No por la política, sino por lo que está sucediendo en el mundo. Es un año importante porque nosotros tenemos que, como dijo Daniel, entender los tiempos. Poder entender el tiempo que nosotros nos toca vivir, entender y vivir, esperando esa revelación, esa palabra, esa dirección del Espíritu Santo. Si Noé tuvo una dirección por un tiempo que iba a venir sobre la tierra, usted sabe que Noé trabajó 120 años para construir un arca y solo se salvaron 8 personas. Un arca que tenía alrededor de 135 metros de largo por 18 metros de ancho y 13 metros de alto. Imagínese para 8 personas. Está bien que después Dios iba a poner los animales, pero el proyecto de Dios era también que otros sean salvos, pero no creyeron al mensaje. Y hoy estamos viviendo en un tiempo donde la incredulidad se está haciendo fuerte, donde la duda, donde la razón, donde nosotros todo lo razonamos, todo pasa por nuestra razón. Y una de las cosas que tenemos que entender a través de la palabra es que Dios nos va a direccionar no conforme al sistema, sino conforme a su voluntad. Lo que dice Romanos 12, que lo repetimos muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Dice, nosotros tenemos que comprobar. Nosotros somos los que tenemos que estar en la voluntad correcta de Dios para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto para Dios. Y la oración es la que nos comunica con el Padre, ¿no? Por eso cuando el Señor le comienza a enseñar esta oración diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, nos ubica en un lugar. Él está en todo lugar, pero Jesús dice, Él está en los cielos, Él está en su trono. Hay una autoridad. Recién mientras cantábamos la canción, Santo, Santo, me imaginaba cuando un día estemos todos allí parados, declarando su grandeza en un lugar que ni siquiera nos podemos imaginar de lo glorioso y lo grandioso y maravilloso que va a ser ese lugar. Y usted y yo vamos a estar ahí. No es parte de la tierra. Vamos a estar en un lugar extraordinario donde la bendición del cielo va a estar sobre nuestras vidas. Donde el Rey, el Todopoderoso, vamos a tener palabra de Él. Porque acuérdense que vamos a vivir por la eternidad. Y vamos a disfrutar de un reino extraordinario. Ni siquiera imaginamos lo que va a ser el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a disfrutar esa eternidad? Entonces, es un tiempo donde nosotros tenemos que entender, porque en el Padre nuestro, el Señor dice, venga tu reino.
y hágase tu voluntad, así en el cielo como en esta tierra. Tóquese un poquito esa tierra, porque usted no se la arregla tanto a la tierra esa que no se da cuenta que un día, bueno, antes se decía 1,80 m, ahora son 50 centímetros nada más. Cada vez va quedando más arriba. Polvo eres, al polvo tornará. Es algo que el Señor se lo dijo a Adán. Eres polvo y al polvo volverás. Amén. Nos olvidamos muchas veces que somos polvo. Hemos cuidado tanto este cuerpo y le tenemos miedo tanto a este cuerpo que nos hemos olvidado que lo más interesante de este cuerpo es lo que está adentro y no lo que está afuera. Hay gente que ha gastado millones de dólares para componer un poco el cuerpo ese. Y después se hace polvo, así que imagínese. Jesús en esta palabra hace algo que los judíos puedan entender, o quizás no lo entendieron en ese tiempo, si no lo entienden los discípulos después del Pentecostés. Creo que después del Pentecostés es lo extraordinario que sucede en la iglesia primitiva. Cuando viene el Espíritu Santo, dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Él le va a revelar. El Espíritu Santo es la única persona que puede revelarnos a nosotros la perfecta voluntad de Dios. Nunca olvide eso. El Espíritu Santo es la única persona que nos puede revelar, que nos puede mostrar. El Espíritu Santo te muestra el estado espiritual. Cuando usted se para delante del espejo, ¿qué ve? Se acomoda un poco la ropa, se peina. Las mujeres son las que tienen más comunión con el espejo. Son las que tienen más relación con el espejo. Y con varios espejos, uno chiquitito, uno grandote. Veo que ahora hay un espejo que le hace más grande. Se nota que no ven bien y tienen un espejo con aumento, ¿no? Yo no me puedo mirar en ese espejo porque me asusto de mí mismo. Hoy la palabra de Dios es nuestro espejo. Y cuando nosotros miramos en esa palabra, podemos descubrir lo que hoy el Espíritu Santo nos habla, lo que el Señor nos quiere mostrar, cómo nos quiere direccionar. Si en la antigüedad el pueblo de Israel fue direccionado, acuérdese que Moisés tenía la directiva continuamente de Dios. Había una columna de noche de fuego y de día había una nube sobre ellos. Cuando la nube se movía, el pueblo de Israel podía moverse. Cuando el fuego se movía de noche, también tenían que moverse. Hoy nosotros necesitamos que la luz del Espíritu Santo nos ilumine, nos muestre, nos enseñe y nos lleve a que nosotros podamos entender por qué somos seguidores de Cristo. Porque hablamos mucho de ser cristianos, pero estamos representando a Cristo nosotros en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores. Si le gusta un título más oficial, somos embajadores del reino. Amén. Y estamos representando una nación aquí en la tierra. Una nación que no tiene nada que ver con el sistema. Una nación que no tiene nada que ver con el mundo. A mí siempre me llamó la atención la vida de Jesús porque por 3 años y medio nunca cambió el traje. Siempre me llamó la atención eso. El Hijo de Dios dijo, no tengo dónde recostar la cabeza, siendo el dueño del planeta. Imagínense, Él era el dueño del planeta porque Él creó el planeta. ¿Por qué no nos daba esa enseñanza? Porque una de las cosas más peligrosas que nosotros tenemos en la tierra es apegarnos a este planeta. Y todo lo que hacemos nosotros es
para el bienestar terrenal, nunca para el bienestar espiritual. Si no le sale un amén, pellizquelo al de al lado para que le diga ay. Fíjese cómo termina el Padre Nuestro en el versículo 14 del capítulo 6 de Mateo. Versículo 14 y versículo 15. Puse la versión, yo puse la versión 1960. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. A veces cuando escucho hablar a las personas, y yo escucho hablar a personas cristianas, no cristianas, porque me rodeo, estoy con pastores, con líderes, o sea que estoy, gente, a veces veo que hay rencor con cosas que pasaron en el pasado. Y es como que lo vuelven a recordar todo el tiempo. Y cuando uno recuerda mucho el pasado, es porque no perdonó. Porque lo saca a la luz. Dígame la verdad. No es que yo tenga algo contra, pero, ya en el pero dijo todo. Y lo triste es que cuando eso te gobierna, está en tu interior, porque fíjese lo que hizo Dios. Una de las cosas que hizo Dios es que cuando perdonó tus pecados, lo enterró en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de nuestras transgresiones. O sea que Él se olvidó lo que hiciste en el pasado. Dios no lo tiene en cuenta. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué nosotros recordamos todo el tiempo lo que me hizo? No, pero usted no sabe lo que me hizo. Pasó. Si decimos que somos una nueva criatura, hubo una muerte. Cuando hay una muerte, veo que hay un dicho muy común: muerto el perro, se acabó la rabia. Porque muchas veces nosotros seguimos y eso nos controla y nos lleva muchas veces a tomar decisiones que no son correctas? Porque ¿sabe qué hace eso? Separación. No me quiero juntar con el hermano fulano porque pasa entre las iglesias eso. Cuando usted se va de una congregación, va al otro lado, usted empieza a sacarle el cuero de donde viene. Yo siempre digo que si usted cambia una manzana de cajón, sigue siendo manzana, no cambia la manzana. Una de las cosas que yo creo que el Espíritu de Dios tiene que hacer en nosotros es quebrarnos, rompernos, hacernos polvo y que entendamos que somos un solo cuerpo. Y que las congregaciones como una casa, vio que hay casas que tienen una forma de ser, hay casas que comen, el lunes comen churrasco, el martes se come polenta, el miércoles se come guiso, y hay otra que se come lo que hay. Hay otros que no cenan de noche, toman un tecito, y hay otro que hay que pararlo para que dejen de cenar. Cada casa tiene su forma. La iglesia del Señor es una. Y Dios quiere santificarla para que nosotros podamos vivir en comunión los unos con los otros. El verso que sigue, el 16.
me diste el 15 y el 14. Ahora poneme de vuelta al 15, ya lo leí. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco sus padres le perdonará a ustedes las suyas. Es claro Dios, ¿no? Como diciendo, si perdonás, te perdono. Si no perdonás, no te perdono. Si usted puede profundizar la palabra, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios es genuina, es real. Porque hoy el perdón nosotros lo tenemos según como nos llevamos. Si me llevo bien, el perdón es bueno. Si me llevo más o menos, y la Biblia cuando habla de perdón no habla del estado que vos tengas en el momento que vas a perdonar. El perdón es una obligación. No es un sentimiento. Dígalo, no es un sentimiento. Porque hay cristianos que dicen, yo no lo siento. No, no es un sentimiento, nunca lo vas a sentir. Usted nunca va a sentir perdonar a un enemigo. Dígame la verdad. Usted no va a perdonar a un enemigo. Yo siempre cuento que la primera persona que fui a predicarle la palabra de Dios fue al hombre que me violó. Yo tenía 13 años cuando me violó mi vecino y fue el primero que le fui a predicar la palabra de Dios. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, porque humanamente diga, yo lo quería reventar. ¿Ve? En la carne lo quería hacer bolsa. Si tenía una pistola quería partirle la cabeza en dos. Era medio así yo, antes de convertirme. Usted no tiene ni idea lo que era yo antes de convertirme. Ahora viene y me abraza, pastorcito. Un día le partí la cabeza a un viejito pobre que estaba tomando sol en el medio de una plaza. Así era yo. Pero tuve un cambio, porque eso lo produce el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros podemos permitir que Él obre en nuestras vidas, acuérdese que somos nosotros, tenemos que permitir que Él obre, si no Él no va a obrar. Es como alguno cuando viene y dice, hoy la presencia de Dios fue flojita. No, el que estaba flojito era vos. A donde hay 2 o 3, dijo Jesús estuvo, usted no sé si está. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy tenemos una plena seguridad que Cristo está. Hoy Cristo está en la reunión. Le pregunto, ¿usted está? Porque con la mente a veces anda pagando las cuentas, me olvidé, la sube. No sé si el negrito nos va a largar temprano y como los fideos. ¿Ve? Porque la mente es rápida. Entonces, yo necesito, por eso dice que Dios nos dio algo tan importante a nosotros que se llama dominio propio, libre albedrío. Yo puedo escoger en hacer la voluntad de Dios o vivir mi propia vida. El caminar en lo que Dios ha determinado para mí y entender lo que el Padre me quiere dar. Por eso la oración de Jesús es, Padre nuestro, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Cuando usted mira la vida de Jesús, dice que Él no hablaba nada por su propia cuenta, sino que todo lo que Él hablaba era de parte del Padre. Él dijo, todo lo que yo oí de mi Padre es lo que comparto con ustedes. Todo lo que vi hacer de mi Padre es lo que hago. ¿Qué habló del Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Quiere decir que hay mentira. Él los va a guiar, Él los va a direccionar. Él va a hacer que ustedes puedan entender cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. ¿Ve? La religión nos engañó por muchos años. Dígame la verdad, yo fui engañado por la religión. Y fui muy religioso. Y cumplí un montón de normas. Porque la religión lo que hace es que nosotros
cumplamos norma. Puse gente en disciplina en la iglesia. De verdad que lo puse en disciplina. Hay algo que salió de adentro. Pero fíjese todo lo que hizo la religión en nosotros. Y lo hacíamos a rajatabla, porque si no creíamos que le estábamos fallando a Dios. Sin embargo, muchos caminos que al hombre le parecen correctos, su fin conducen a la muerte. Y no está hablando de muerte terrenal, está hablando de muerte espiritual. Porque el peligro más grande en la vida de un creyente es cuando se muere espiritualmente, porque no sabe que se murió. Por eso Hebreo es tan fuerte cuando dice, no sea que nos deslicemos. Usted no sabe cuándo se va a caer. Usted sabe que se cayó cuando está en el piso. Y miró para todos lados y se cayó en la calle. Porque lo primero que quiere hacer es levantarse rápido para que nadie lo vea. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos deslizamos espiritualmente? Y salimos fuera de la órbita de Dios, salimos fuera de lo que Dios nos quiere dirigir, dónde Dios nos quiere llevar, en qué lugar Dios nos quiere poner, en dónde yo tengo que estar en el cuerpo para hacer su perfecta voluntad. Porque trabajar en unidad es hacer lo correcto. Jesús le dice a los discípulos, ¿sabe cuándo el mundo van a saber que ustedes son cristianos? Cuando se amen los unos a los otros. Ustedes tienen que lograr lo que nosotros logramos con el Padre, porque yo y mi Padre somos uno. Unidad. Y fíjese si a veces en el matrimonio cuesta. El día que se va a pintar la cocina, se arma, ¿vio? Él dice, pintémosla verde. Ella la quiere con pintita, que pegue todo. ¿Cuánto más el Señor dice, si dos se pueden poner de acuerdo? Hay una unión espiritual. En esa unión espiritual, todo lo que ustedes pidan será hecho. Es cuando hay una unión espiritual. Porque para poder estar unidos, el Padre y el Hijo están en espíritu, no están en la carne. Dios no puede revelar a la carne, ni al alma ni a la carne, Dios puede revelar algo. Solo lo hace al espíritu. Y para que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre, lo que Jesús le está diciendo es, ustedes tienen que tener intimidad. No es solamente un Dios que suple sus necesidades, porque eso es lo que hemos tomado nosotros de Dios, un Dios que suple a nuestras necesidades. ¿Sí o no? Todo el tiempo estamos, cuida a mi hijito, cuida a la nena, cuida al nene, que no nos falte el pan, que no nos falte esto, que quiero cambiar el auto, que quiero cambiar la casa. La intimidad del Padre. Ahora, piense, ¿cómo es un padre? ¿Usted le está pidiendo todo el tiempo a su papá? ¿Cómo hacemos con el papá? ¿Le estamos pidiendo todo el tiempo? No. El papá a veces sabe de lo que tiene necesidad. ¿Sí o no? ¿No te das cuenta cuando tenés que cambiarle la zapatilla a la nena? No hace falta que venga la nena a pedirle.
Él suple nuestras necesidades. Pero nosotros como que estamos todo el tiempo, que me ayude, Señor, dame esto, dame lo otro. Y a veces pedimos por lo otro que son incrédulos. ¿Dios puede obrar en una persona incrédula? No. Necesitamos un cambio de pensar. Dígale que está al lado suyo. Tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nosotros a ese tipo de cosas. ¿Me entiende? Pensamos como piensa el sistema, hacemos lo que hace el sistema y vivimos como vive el sistema. Cuando usted vive en una órbita de Dios, todas las cosas son totalmente diferentes. Dios te da comida cuando no hay. De la nada saca el pan. Te parte un mar y podés pasar en seco. Esa es la naturaleza de Dios. Te para el sol. ¿Sabe que Dios paró el sol por una oración de un individuo? ¿Sabe que está comprobado científicamente que el sol, no sé cómo hizo para que los planetas vuelvan a dar al revés? Porque es como un reloj el universo. Usted sabe que la Tierra gira. Y gira muy rápida la Tierra. Si la Tierra no girara, nosotros nos caemos. Porque se sostiene por inercia. Y sin embargo nosotros estamos más apegados al sistema. Señor, ayúdame. Y después miramos la tarjeta de crédito y tendré. Por ahí vamos a algún negocio y probemos, total, más que digan que no hay. Pero no hemos olvidado de un proveedor, de un Dios que te cuida sin que le diga, obra sin que hagas nada, porque es papá. Y el papá tiene cuidado de nosotros. En la regla de oro dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros si le pide pan le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber buena dar dádiva o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo que le pidas? Y termina: lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Mateo 7:7. Entonces, si ese papá se preocupa y está con nosotros, ¿cuánto más tenemos que entender que es Padre? Nuestro Padre. Y es un Padre celestial, porque lo aclara Jesús diciendo: no es como un Padre terrenal, es un Padre eterno, es un Padre divino, es un Padre que es el Creador. Usted tiene como papá al Creador. ¿Cómo se siente usted teniendo papá al Creador del universo? Mucha gente se ha reído cuando yo iba a lugares. Yo fui a las cataratas del Niágara y le decía a la gente que estaba al lado: son mías, porque mi papá es dueño de todo esto. ¿Estoy mintiendo? ¿Soy agrandado? No, porque algunos me miraron raro. Me acuerdo, ¿cómo es el lugar de España que hay que subir, no sé, como 180 escalones? Toledo, ahí. Bueno, en Toledo hay un lugar que hay que subir mucho, me acuerdo. Sí, bueno, a eso subí yo, y cuando llegué arriba que yo vi, le digo a una señora que está al lado, ¿vio cómo son los gallegos?
todo esto que usted ve, que usted admira tanto, es mío. Yo en el pensamiento no sé dónde me mandó la señora. Pero mire, si usted tiene esa identidad, ¿cómo se siente? Yo me sentí muy pobre, ¿sabe? Yo comí de los tarros de basura. Yo llegué a comer de los tarros de basura. Sacar pedazos de pizza, pedazos de comida. Así que imagínese el extremo de pobreza que viví. Cuando yo entendí esto, hermano, a mí me cambió la historia de mi vida. Cambió mi manera de pensar. Vivía en un rancho que se llovía más adentro que afuera. De ahí salió el cuento que hacen. Adentro también llovía. Entonces, cuando usted tiene una identidad, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Está diciendo, no solamente es mi Padre, sino es vuestro Padre. Y si yo no disfruto de eso, yo siempre le digo a los que tienen mamá, disfrútenla porque yo nunca la tuve. Y no sé lo que es tener una mamá, porque tenía 4 años cuando murió, no me acuerdo absolutamente nada de ella. Pero muchas veces mirando a un niño como va tomado de la mano he llorado, porque nunca tuve esa emoción. Y tenés que honrar a tus padres en vida, no cuando mueren, porque en el cajón es tarde. No llegues tarde con tus flores, porque en el cementerio las flores no sirven, se las afanan aparte. Entonces, si yo puedo entender ese amor del papá, ese papá. Yo tuve un papá alejado, mi papá era muy alcohólico. Cuando yo me convertí, tenía 14 años de edad, mi padre se convirtió después, pero mi niñez fue con un padre alcohólico. Muchas de las navidades yo la pasé en la comisaría, no dentro del calabozo, pero sí al lado del calabozo porque quería estar con mi papá. De eso sí me acuerdo. Entonces, el día que pude entender la paternidad espiritual, el Padre amoroso que tenemos, un Padre sublime que nosotros tenemos, comencé a darme cuenta de lo extraordinario que uno se puede sentir delante de la presencia de Dios. Por eso cuando yo digo Padre nuestro, estoy hablando con un Dios vivo, real, genuino y verdadero. No es un Padre terrenal, es un Padre espiritual que te cambia, que te transforma, que te ayuda, que no es que Dios te castiga. Cuando sucede algo en nuestra vida es porque Dios nos está ayudando a crecer, porque Dios nos está ayudando a madurar. Usted no puede tener a su hijo en una burbuja, porque un día se va a tener que enfrentar con la realidad y va a ser muy difícil. Más vale que le ayude a pasar ese tipo de cosas, porque son necesarias. Jesús dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me dice, me es necesario hacer la tarea, me es necesario cumplir con el propósito. Usted no está acá porque es linda la tierra y porque tiene un oficio, no, porque Dios te dio la oportunidad de poder servirle, de ser parte de esta empresa gloriosa y maravillosa que se llama Reino de Dios. Es lo que dijo Jesús cuando tenía 12 años de edad. Yo me imagino la charla que tuvo con María. María lo estaba retando, le estaba diciendo, Jesús, te buscamos, hace 3 días que te estamos buscando, ¿no te das cuenta?
Te das cuenta que somos tu padre. ¿Vio cómo hablan los padres? Somos tu padre, te perdiste. Imagínese la mamá, estaba enloquecida María. Y Jesús de repente le dice, ¿sabía una cosa, mami? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y creo que le atravesó algo de la cabeza a los pies y recordó el origen. Creo que recordó el momento cuando el ángel le dijo, se llamará Emmanuel, pero es el Hijo de Dios. No te olvides que es el Hijo de Dios. Recuérdalo que es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que entender que estamos en esta tierra porque Dios nos ha dado el privilegio de poder vivir. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la pandemia? No, ni siquiera nos animamos a decir hasta mañana, porque no sabía si el mañana venía. Y después que veíamos uno, dice, viviste, mirá. No hemos olvidado, pero ¿se acuerdan que fueron, no? Yo que tuve 2 personas con pandemia y tuve que atenderla, me acuerdo que le dejaba la comida en la puerta y salía rajando yo. Y fue para nosotros muy fuerte, porque tuvimos la muerte en la puerta. Y fue doloroso para algunos de nosotros. Yo perdí pastores muy queridos, muy amigos, hijos espirituales perdí. Y fue fuerte. Pero eso nos hizo entender algo, que nadie es dueño de la vida y que podemos irnos en cualquier momento. Porque a veces la gente cree que solamente se muere por una enfermedad. Y hay gente que se muere instantáneo, ¿sabe? Que se te cortó el corazoncito, el corazón se cansó, no quiso trabajar más, dijo, hasta acá llegué. Te hizo un paro y se terminó. Entonces, ¿por qué no cumplir el diseño de Dios y la voluntad que Dios tiene para con nuestras vidas? ¿Por qué no entender que somos parte de ese plan perfecto que Dios tiene para con nosotros y que hoy nosotros podemos saber que somos sus hijos? 2 versículos más. Romanos capítulo 8. En el verso 15, dice de esta manera, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que lo adopta como hijo y le imparte, clama, Abba Padre. La palabra Abba es como papá, como papito. Entonces, ustedes no tienen un espíritu que lo esclavice. No es un espíritu de cobardía, dice en otra versión, sino un espíritu que le da la autoridad para poder enfrentar las cosas que vienen. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo que vamos a zafar de las cosas, dijo que la vamos a pasar. Pero ¿qué va a ser lo bueno y lo extraordinario? Que Él va a estar con nosotros, que Él no nos deja solos. Que aun cuando pueda estar en un momento solo, vas a sentir la ayuda y la comunión, que Dios está contigo y que la bendición de Dios está. ¿Amén? Y que Él es real, Él es genuino, Él es verdadero. Yo pasé por 2 infartos y estoy sano. Mire qué sanito que estoy. Ahora,
Si uno estuviera pensando todo el tiempo, vio que hay gente que vive pensando en la enfermedad. Cuando usted piensa en la enfermedad es porque le gusta convivir con la enfermedad. Pero cuando usted no quiere algo, usted lo echa. Dígame la verdad. Se lo quiere sacar de encima. Mire, usted está hablando con una persona que es media plomaza y usted se lo quiere sacar de encima. Usted no sabe cómo cortarlo en algún momento. Sí, está bien, bueno, está bien, sí. Extraordinario. Se lo quiere sacar de encima. ¿Por qué la enfermedad la mima tanto? Y habla tanto, porque a veces es como que uno estuviera orgulloso de la enfermedad. Se siente a las personas hablar de la enfermedad como que estuviera hablando de un hijo. ¿Vio el primer hijo? El primer hijo es lo más maravilloso que hay, es un ángel, una maravilla. Hasta cuando llora es extraordinario porque llora de una manera tan linda. El segundo no, porque ya se lo quiere dar a los abuelos, a los padrinos, a los tíos. No te lo querés llevar unos días, le dice. Pues ya tuvo la experiencia del primero. La enfermedad es como algo que uno le gusta, entonces opera algo dentro de su vida que la hace salir fuera de las cosas que Dios le da, de las cosas que Dios tiene para su ser. Por eso nosotros, la Biblia dice, resistí al diablo y el diablo irá de vosotros. Quiere decir, ¿qué significa resistir? Y aguantar. Resistirlo. Anda como león rugiente. ¿Sabe que el diablo no te puede tocar? Cuando la gente dice el diablo vino, no, el diablo no te puede tocar, porque sos una propiedad prohibida. Hay un cartelito en tu frente, dice propiedad privada, no poder entrar. ¿Cuándo entra usted en una propiedad privada? Cuando el dueño le dice, pase. Así que cuando usted le dice que pase, pasa. Pero si usted no le dice que pase, no pasa. No puede. No tiene el poder para hacerlo, no tiene la autoridad para hacerlo. Pero a nosotros nos gusta hacerlo la cabecita. Y eso trabaja dentro de nosotros. Amén. Por eso tenemos que estar preparados para vivir esa vida que para nosotros tiene que ser victoriosa. Nosotros tenemos que hablar de la muerte, hermano, como un premio. Como que te van a regalar la copa. La copa del mundial. ¿Te gustaría que te regalen la copa del mundial para tenerla en tu casa? Esa es la bendición para nosotros. Pablo dice, quiero llegar a ese día. Porque un día nos va a llegar a todo. No es que usted puede zafar, yo paso. No, acá no puede pasar. Es real. Entonces, viviendo preparado. Bueno, si Cristo viene, gloria a Dios. Bendigo estos años que Él me dio. Yo le decía a José ayer, yo pensé que me moría muy joven, porque toda mi familia murieron muy joven. Mi papá murió joven, mi tío murieron joven, todos son diabéticos. Si yo soy diabético, dije, yo a los 60 años, no, todavía tengo 69 este año, sigo todavía. Cuando tuve el infarto le dije, acá estoy, si querés. Pero no, me dejó pasar de largo. Entonces, vio que a veces uno la está esperando, te estoy esperando, dale, no viene. Entonces, ¿cómo es esto? Es cuando Dios quiere. Eso es lo extraordinario de Dios. ¿Ves? Que Dios te va a llevar en el momento preciso. Entonces no tenés que amargarte, ni pensarlo, ni por qué, ni para qué. No, me llega el día, me voy con Miguel. Miguelito va a estar allá, uno de los ángeles, arcángeles extraordinarios que hay en el cielo. Vamos a tener una charla con Moisés muy fuerte. Le voy a preguntar, ¿por qué sacudiste la piedra si el Señor te dijo?
Le tenías que hablar a la piedra y la sacudiste a la piedra. Termino. Nuestro papá. Disfrute ese papá. Vívalo con alegría. Respételo. Cada momento que pueda estar con papá es un momento extraordinario. Cada momento que usted pueda disfrutar va a estar en el cielo. Cuando usted entra en comunión y en una relación continua con Dios, es estar en el cielo. Usted no quiere salir de ahí. Es un momento maravilloso, extraordinario. Los que vivimos en ese tiempo, es un tiempo glorioso, maravilloso. Hoy yo me volví hoy a enamorar de la Escritura. Hace 55 años que la leo, pero me volví a enamorar de la Escritura. Cuando voy a ella, encuentro todo lo que el Padre me quiere decir. ¿Sabe lo que es hablar con el papá? Es leer la Escritura. Y a Él te contesta, y Él te responde, y Él te da de su gracia y de su bendición. Cierre los ojos. Señor, gracias por este día. Podemos disfrutar, Señor, tu presencia. Podemos disfrutar tu gracia sobre nosotros. No hay palabras, Señor, para engrandecer tu nombre, que es sobre todo nombre. Y decirte gracias por ese poder que nos da. Cada momento, al pronunciar tu nombre, al declarar que tú eres santo, al determinar en nuestra vida que eres quien nos guía, quien nos guarda, quien nos fortalece, quien nos da la bendición. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a la palabra de Dios.